Buenas noches a todos. Qué maravilla, no hay casi que pedir silencio. Lo único que les voy a pedir es que empecemos a cerrar los celulares. Les doy tiempo para que los encuentren, que los apaguen, para poder concentrarnos. Medio Oriente, estrategias y desafíos. Observadores, periodistas y especialistas analizan la situación en Medio Oriente y las crisis recurrentes de la región, y son siempre motivo de discusión y debates. El centro mismo de estos debates es la búsqueda de caminos que conduzcan a la paz entre las partes. Es por ello que estos debates, por cierto, nada sencillos, son ardientes y apasionados, aunque todos compartimos el mismo objetivo, la preservación del Estado de Israel en un cuadro geopolítico estable. Pero un rasgo distintivo que queremos señalar hoy y aquí es que estos debates, centrales incluso para la paz mundial, son mucho más abiertos y pluralistas en la sociedad israelí, mucho más a veces que en muchas comunidades del mundo. Este rasgo de tolerancia, propio de personas y sociedades verdaderamente democráticas, es a veces difícil de practicar. Los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén organizamos esta conferencia en un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje. Sabemos que no es un tema fácil y los expositores fueron muy amables en aceptar esta consigna y desafío, por lo cual, una vez más, les agradecemos su participación. Respecto a la dinámica de este acto, acordamos comenzar con una presentación individual de cada panelista. La segunda parte serán preguntas a cargo del moderador y la tercera será el espacio destinado a responder a vuestras preguntas. Ustedes tienen donde escribirlas, levanten la mano y nuestros colaboradores las recogerán. Al cierre, cada panelista volverá a tener unos minutos para sus reflexiones finales. Bien, luego de esta introducción, entonces sí, y antes de pasar a la conferencia central, los invito a escuchar el mensaje del doctor Pablo Kieselstein, director del Departamento Latinoamericano de Relaciones Exteriores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Buenas tardes a todos. Gracias, Hanna, y les agradezco a los amigos argentinos y uruguayos de la Universidad Hebrea que me dan nuevamente la oportunidad de estar acá, en esta casa, que es Punta del Este, que es mi casa, ya que soy uruguayo. Bueno, ¿ahora me escuchan? Disculpen. Bueno, buenas noches a todos y les agradezco, estoy agradeciendo a los amigos argentinos y uruguayos que me den la oportunidad esta noche de estar aquí, en esta casa que la siento como mía, ya que yo soy uruguayo. A mí me toca la parte más fácil de esta noche, ya que yo estoy por encima de lo político. Yo vengo con un pequeño mensaje académico y tecnológico que siempre va más allá de la política. O sea que, como se dice, la mía es la más fácil. Solo en 2 minutos que tengo, les voy a contar algunos de los logros que tuvimos este año en la Universidad Hebrea, para que ustedes vean que la academia y la tecnología va más allá de la política. Por ejemplo, en el año 2013, en abril, uno de nuestros investigadores, el profesor Alexander Levitsky, fue galardonado por la Asociación Americana de Lucha contra el Cáncer con un premio por sus descubrimientos a inhibidores compuestos llamados inhibidores de la tirosina quinasa, y de los cuales ya hay 3 medicamentos en el mercado para ciertos tipos de leucemias, para cáncer de pulmón y para cáncer de mama.
Gracias al profesor Alexander Levitsky, hoy en día hay más de 200 compuestos que están en distintas etapas de aprobación dentro de la FDA. Cambiando de Estados Unidos y yendo a Europa, la Comunidad Europea ha entregado $6 millones para un proyecto para entender las bases del dolor crónico, una afección que causa muchos estragos en pacientes y también, por supuesto, muchas pérdidas a los sistemas de salud. Israel fue elegido y dentro de Israel la Universidad Hebrea para participar en este proyecto y va a ser liderado por la profesora Hermona Sorek, que es participante del Centro Edmond y Lili Safra de los estudios del cerebro. Y para culminar me voy a Turquía. El profesor Amnon Cohen de la Universidad Hebrea, exdirector del Centro Yasha de Estudios Estratégicos, fue invitado por el gobierno de Turquía y recibió un premio por sus estudios sobre el Imperio Otomano. Se pueden dar cuenta que lo mío es lo más fácil y la academia en este caso le gana a la política. Para cerrar, los quiero invitar a todos para que vengan a nuestra conferencia, a nuestra Junta de Gobernadores, el próximo junio en Jerusalén, del 6 al 12 de junio, y culminaremos el 12 de junio esta Junta de Gobernadores con la ópera La Traviata en Masada. Así que espero verlos a todos y espero que disfruten de esta velada. Muchas gracias y buenas noches. Conozcan ahora a los doctores Isidoro Keppel y Gabriel Goldman, presidentes de los Amigos Argentinos y Uruguayos respectivamente. Muy buenas noches a todos y gracias por participar de nuestro 26º simposio consecutivo. Bienvenido Pablo y gracias por el apoyo constante a nuestra labor desde Jerusalén. Es un orgullo tanto para mí en Uruguay como para mi amigo y colega el doctor Keppel en Argentina el presidir nuestras respectivas comisiones directivas de los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y esto por dos razones fundamentales. Primero, por representar en nuestros respectivos países una entidad académica de primerísima línea, la más antigua y la mayor de Israel y entre las principales del mundo. Nuestra misión es difundir los descubrimientos, las innovaciones y las investigaciones que lleva adelante la Universidad Hebrea en pro de la cultura, la ciencia y la calidad de vida. Como verán en las revistas que hemos publicado y que han recibido en la entrada, logramos también este año, como exitosamente lo han realizado comisiones directivas anteriores, incrementar el diálogo académico entre nuestra universidad y las universidades locales, motivando el intercambio de profesionales para ahondar en los temas de su interés. Y la segunda razón de nuestro orgullo radica en el material humano que colabora con nosotros, con un entusiasmo y una profunda convicción totalmente desinteresada, tanto dentro de la comisión directiva como desde fuera, lo que nos alienta a mejorar cada vez más en lo que hacemos. Muchas gracias a cada uno de ellos. Aprovecho la oportunidad para extender nuestra mano a todos aquellos que estén interesados en colaborar con nuestra importante misión de difusión, a acercarse y unirse a la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea de su país, en Argentina o en Uruguay. Cada uno de nosotros tiene sus fortalezas únicas. Como dijera nuestro sabio tanaíta Shimon Ben Zumá, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todos los hombres, ya que está escrito en nuestros salmos, de todos mis maestros aprendí. Así que ya saben, los esperamos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo al 26º simposio consecutivo de nuestra universidad. Con el espíritu que siempre mantuvimos en nuestra institución, el tema que nos ocupa y preocupa de Medio Oriente es Israel
y de eso vamos a hablar. Para comentar sobre ellos es que hoy contamos con el doctor José Levi, doctorado de estudios en temas del cáncer en nuestra Universidad Hebrea de Jerusalén, corresponsal jefe de Medio Oriente de CNN en español. El doctor Eduardo Kohn, director de Benebrit Internacional para América Latina, analista invitado de CNN en español también. El licenciado Julián Schwinderman, otro graduado de nuestra universidad, magíster en Ciencias Sociales, analista político, escritor y también comentarista invitado a la CNN en especial. Invito a los panelistas a subir al escenario. Gracias. Vamos a probar primero el sonido, aunque no sea muy formal. A ver si los sonidos de ustedes... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que está todo bien. Parece que sí. Bueno, lo hicimos en vivo. Buenas noches para todos. Muchas gracias a los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de Argentina y de Uruguay por darnos la oportunidad de estar esta noche junto a tantos amigos de ambas márgenes del Plata y del resto de Latinoamérica. Es un honor en lo personal, es un honor estar junto a José Levi, un gran periodista con 25 años en CNN, el más antiguo de CNN en español, como nos decía, y a Julián Schwinderman, un notable analista que lo conocemos hace mucho tiempo, lo leemos y escuchamos también. Así que bueno, empecemos directamente con el cronograma que explicó Hanna hace unos minutos. La dinámica de la política hace muy probable que en los análisis que hoy hagamos y fundamentalmente traten de hacer José y Julián, no solo tengan que ser modificados mañana, quizás tengan que ser modificados dentro de un ratito o esta misma noche, porque así es la noticia y así es la vida, especialmente en Medio Oriente. Dicho sea de paso, estoy en alerta breaking news porque desgraciadamente el ex primer ministro israelí Ariel Sharon se encuentra ahora mismo agonizando. Y entonces puede ser que en algún momento tenga que interrumpir mi intervención, salir por unos 5 minutos para informar a CNN en español del significado de una noticia así. Ese era el motivo del comentario. Muy bien, hay muchísimos factores cuando se hace un título tan amplio como Desafíos, Estrategias y Amenazas en el Medio Oriente para tocar entre las relaciones entre israelíes y palestinos, obviamente el tema de Siria, el tema de Irán, el tema del Líbano, el tema de Irak, son muchos. Pero vamos a ir centrándonos más o tratando de enfocarnos más en lo que explicaba el presidente de los amigos de Argentina. Cuando hace poco tiempo, el año pasado que terminó hace tan poquito, se recordaron los 20 años de la firma de los acuerdos de Oslo, dio a muchos la sensación de que se estaba viendo una película que en aquel entonces era inimaginable y hasta impensable en cierta manera ver, pero que 2 décadas después parece el escenario de un teatro abandonado. Hoy estamos en medio de un proceso de 9 meses, al que le falta poquísimo, en abril terminan los 9 meses, en el cual israelíes y palestinos se han comprometido frente a Estados Unidos, o junto a Estados Unidos si quieren, para sellar algo que podría ser un preacuerdo, en fin, algo parecido. La pregunta es, ¿no pasó nada desde 1993 hasta hoy? ¿Estamos en el mismo escenario? Todos acá sabemos que sí pasaron muchas cosas, pasaron guerras, pasaron terrorismo, muerte de algunos de los líderes que firmaron los acuerdos de Oslo y la permanente duda de que la pregunta, ¿cuándo va a haber paz? Y seguimos nos preguntando. Pasan otras cosas que vamos a decir brevemente, antes de dejar los primeros 10 minutos de José, pero por ejemplo, Israel exige que se le reconozca como Estado judío, la autoridad palestina dice que eso no es posible, en las conversaciones actuales me refiero. La autoridad palestina dice que Israel debe permitir el regreso de todos los refugiados. Israel dice que ese no es el tema en este momento o quizá lo vamos a ver. Israel pide la terminación de la educación para el odio, que dice que se incita tanto desde la margen occidental, ni hablemos del otro lado, en Gaza. Ese argumento no se contesta. Pero además
Israel y la Autoridad Palestina están tratando de negociar en estos 9 meses algún texto, pero no hay que olvidar que hay 1,5 millones de palestinos en la Franja de Gaza y que por enésima vez la semana pasada el presidente de Hamás, o sea, del gobierno de Hamás, dijo que la Autoridad Palestina no representa a los palestinos en estas negociaciones con Estados Unidos. Ahora, Israel y la Autoridad Palestina no están en una isla solitaria. Los rodean, entre otros, Siria, desangrándose en una bestial guerra civil desde hace 3 años, de la cual seguramente José nos puede dar impresiones bastante profundas. Una Siria además caótica y una Siria donde nadie se imaginaba cuando empezó todo esto que Al-Qaeda iba a ser hoy un factor central que desestabiliza toda la región. Está el Egipto que empezó de la primavera, pasó por un tumultuoso invierno y ahora está entre el invierno y la primavera. La fragilidad del Líbano, la preeminencia de Hezbolá. El secretario de Estado de Estados Unidos tiene 170 asesores que, encabezados por el general John Allen, de 4 estrellas, que están presionando lo que pueden para llegar a ese acuerdo. Van a Israel, vuelven a Israel, van a la Autoridad Palestina, etc. Si nos preguntaran en lo personal hoy si la meta es muy difícil, lo hizo el canal que estaba aquí hace poco, dijimos, si somos realistas tenemos que decir, igual que lo dicen los especialistas, igual que lo puede decir José, que es algo un poquito más que difícil. Pero tenemos que tener, por lo menos, los argumentos para basarnos en qué es difícil. Es difícil porque las señales que se envían son hostiles, algunas son hostiles, algunas son muy hostiles. Cuando se dice que no se puede reconocer a Israel como Estado judío, se manda una señal hostil. Cuando se habla de construcciones, de asentamientos el día que se liberan prisioneros, hay 2 señales hostiles. Primero, que los prisioneros son recibidos como héroes de guerra y empiezan a anunciar determinadas cosas como ataques, etc. Y por otro lado se anuncia la construcción de asentamientos, que no es lo que acordaron con Estados Unidos. Como ven, es un escenario complejo, pero estos primeros 10 minutos se los damos, como se dijo, a José. Y bueno, José lo que va a hacer, como él lo quiera, obviamente, y nosotros vamos a escuchar, ir aprendiendo, escribiendo las preguntas, los que quieran hacer preguntas, es cómo se puede informar sobre este tablero de ajedrez por parte de un hombre que primero es un apasionado por su título con el que egresó de la Universidad Hebrea. Él le apasiona la investigación sobre cáncer, pero hace 25 años es uno de los periodistas tope, no del mundo solo, sino de la CNN. Así que estos primeros 10 minutos, José, con esta introducción, que espero no haya sido extensa, pero que quería poner esto en contexto. Muchísimas gracias, señor. Antes de nada, decir que para mí estar aquí esta noche es muy especial. Hace 35 años yo era un joven de 20. Sí, era un joven de 20 años, hace 35, cuya gran pasión era poder ayudar al mundo en solucionar esa lacra que sigue siendo la enfermedad del cáncer. Entonces, todas las puertas las tenía cerradas. Realmente no había ninguna posibilidad. En España era la época post-franquista, no había ningún centro de investigación en el cual yo pudiera realmente desarrollarme como investigador de cáncer. Mis padres no tenían las posibilidades económicas para enviarme a ningún centro de Estados Unidos, de Europa, para poder realmente realizar esa ansia enorme que yo tenía en ese momento. Y entonces fue la única puerta que se me abrió, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y eso para mí tiene un significado enorme. Fue en la Universidad de Jerusalén donde yo pude completar mi BA, el MA, el máster, el PhD, el doctor en filosofía, aunque no es filosofía, es investigación de cáncer, son ciencias médicas, no es médico como aparece en algunos sitios, son ciencias médicas y realmente pude realizar ese enorme sueño entonces de ser un investigador de cáncer. Entonces
no ya por el hecho de que la Universidad Hebrea de Jerusalén fue el lugar donde yo pude realizarme con ese sueño que yo tenía entonces, no ya por el hecho de que mis 2 hijos mayores y sus parejas son egresados de la Universidad de Jerusalén, o sea, siguen con la tradición. La pequeñita no, la pequeñita quiere ser diseñadora de moda y eso todavía no se enseña en la Universidad de Jerusalén. No solo por el hecho de que en la Universidad de Jerusalén es uno de los centros que ha dado este siglo un mayor número de premios Nobel en lo que va después del año 2000. Algo impresionante. La universidad que entre sus fundadores están nada menos que Albert Einstein y Sigmund Freud. ¿Qué universidad en el mundo tiene algo así? Entonces, el privilegio mío de poder estar aquí frente a todos vosotros en un momento así, tan representativo para la Universidad de Jerusalén, es realmente un verdadero privilegio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Itche, Hanna, Eduardo, Julián, Jim, Sasha, todos los que me estáis arropando estos días de una forma conmovedora, impresionante. No os imagináis lo importante que es para mí. El Medio Oriente. El Medio Oriente está en una época de cambios que están redefiniendo lo que es la situación estratégica de esa importantísima, central zona del mundo. Vemos ahora mismo que el conflicto central del Medio Oriente no es el israelí-palestino, como muchas veces se ha hablado en el pasado. El conflicto central en el Medio Oriente es algo que yo intento explicar en mis crónicas. Es el conflicto entre musulmanes suníes y musulmanes chiitas. Ahí está el foco de un gran número ahora de enfrentamientos en esa región. Entonces, esa diferencia fundamental entre suníes y chiitas hay que entenderla para poder comprender de qué se trata en esa zona. Si queremos entender la guerra de Siria, por ejemplo, ahí Bashar el-Assad es un alawita, que es una secta del chiismo, o sea, de alguna forma es chiita, que se enfrenta a los suníes. Los rebeldes son principalmente suníes y Al-Qaeda son también suníes. Tenemos en el Líbano, ahí la realidad es de Hezbollah, una organización chiita que se enfrenta a los suníes o tiene un conflicto con los suníes del país, y entonces intentan llegar ahí por todas las fórmulas para impedir que pueda haber de nuevo esa temida guerra civil que vivió ese estado entre 1975 y 1990, una guerra sangrienta, espeluznante. Si vemos, por ejemplo, la realidad en Irak ahora el conflicto está cada vez más peligroso. Hablamos de, solo en el año pasado, 7.000, 8.000 muertes. Es casi una guerra civil. Y también ahí el tema es de suníes contra chiitas, de chiitas contra suníes. Tenemos a un primer ministro ahí, Nuri el-Maliki, que es chiita, que está dirigiendo el país después de un suní que era Saddam Hussein, y ahora esos sunitas sienten como están desplazados dentro del país, y eso lleva a que realmente se tema que se pueda llegar ahí a situaciones aún peores de las que se han vivido en el año pasado. Tenemos ya a nivel regional, tenemos a Irán, que es una república islámica chiita que quiere quizás conseguir algún tipo de protagonismo regional estratégico. Ese es uno de los temores por el que se piensa que pueden intentar tener bombas atómicas, y frente a lo que sería la gran mayoría de los estados de la Liga Árabe, que casi todos ellos son suníes. Y entonces vemos aquí que la lucha por la hegemonía es central en todo lo que es el rompecabezas del Medio Oriente. Y en ese rompecabezas, mi opinión personal es que Israel, para ellos es fundamental el ver los cambios que están produciéndose en el Medio Oriente y ver hacia dónde van a llevar. Pero yo estoy convencido de que el primer ministro Benjamin Netanyahu, que es un gran estratega,
él ve este Medio Oriente cambiante y quizás el tema que ahora pudiera llevarle a estar convencido de que es necesario un acuerdo con los palestinos es porque en este Medio Oriente cambiante es necesario estar en uno de los lados. Él considera que ese lado es el lado suní, el lado más relativamente moderado de lo que es el Medio Oriente, y entonces, si realmente quiere integrarse en ese marco regional suní relativamente moderado, es fundamental terminar con el principal escollo a tal posibilidad, y el escollo central a algo así es el conflicto con los palestinos. Aparte, existe el tema demográfico. El tema demográfico hoy en día es considerado en Israel como fundamental, porque dicen los líderes israelíes, si ya es cada vez más extendido, que es necesario una separación entre israelíes y palestinos. Entonces pudiera ser una separación de forma unilateral, como realizó precisamente Ariel Sharon en Gaza hace unos años, pero el temor de algo así es que esa separación unilateral de los palestinos no sea reconocida por la comunidad internacional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si no es reconocida? Que entonces la comunidad internacional puede hablar de algo similar a lo que ocurrió en Sudáfrica durante la época del apartheid, de bantustanes. Y eso sería terrible para Israel. También el dar la posibilidad de voto a toda la población, tanto a la judía como a la palestina, en lo que es el lado occidental del río Jordán, eso llevaría a una mayoría palestina que terminaría con el Estado judío y haría que los judíos se transformaran en una minoría de ese Estado palestino que se levantaría en todo lo que es el lado occidental del Jordán. Entonces, otro de los temas que también puede llevar a Benjamín Netanyahu ahora a llegar a un acuerdo con los palestinos es conseguir el apoyo internacional a esa separación, que tenga el sello de kosher, vamos a decir, tal separación, que el mundo diga sí. Ahora mismo existe un socio, como es Mahmoud Abbas, con quien todavía se puede hablar. Puede ser que en el futuro ya no exista un socio así y, por ejemplo, el movimiento Hamas, que se opone a cualquier tipo de negociación, sea el que se haga con las riendas del pueblo palestino. Pero ahora no, ahora es Mahmoud Abbas el que tiene esas riendas, y entonces es fundamental el entender que ahora existe esa posibilidad, aunque haya que hacer concesiones enormemente dolorosas, pero las alternativas son aún más amenazantes. El aislamiento internacional, otro tipo de desafíos que representaría el continuar con la situación de inestabilidad que puede también en cualquier momento salir de nuevo de control. Entonces, yo no soy alguien que diga, si llega a un acuerdo de paz, va a haber paz. Desgraciadamente no. O sea, puede haber una situación en la que se llegue a un acuerdo de paz y sigan todavía los focos de inestabilidad. Jamás está con el control de Gaza, no sabemos si algún día va a dejar de estarlo en el futuro cercano. Tenemos una realidad cambiante en la cual es muy difícil el poder asegurar que haya una paz estable. Pero lo importante de un acuerdo sería llegar a esa separación con el apoyo unánime, yo diría, de la comunidad internacional. Gracias. Muchas gracias, José. Vamos, sin duda, entrando en profundidad en los temas. Vamos a introducir el siguiente, antes de que lo aborde Julián y sus 10 minutos. El 27 de enero del año pasado, y ahora vamos a entrar en un protagonista específico del Medio Oriente, ya mencionado por José, pero ahora lo vamos a mencionar específicamente. Día Internacional, como todos sabemos, de recordación del Holocausto. Irán y Argentina firmaron un acuerdo para blanquear quizás el atentado contra la AMIA. La primera reunión que habían tenido ambos países fue en la tarde de Yom Kippur del 2012 en Estados Unidos. Y el acuerdo fue el 27 de enero. Todos sabemos que Irán necesitaba entonces empezar a blanquear de una vez su imagen, salir del bloqueo internacional por su programa nuclear.
recuperar la economía muy deteriorada y encontró en ese acuerdo la oportunidad para iniciar un camino. Se decretó lo que muchos han calificado, y muchos estamos de acuerdo, una impunidad casi tajante sobre el atentado, pero Irán respiró aliviado. No iba a hacer nada, no tenía muchas intenciones de hacer nada, y un año después sigue sin hacer nada con respecto a lo que correspondía al atentado o con respecto a sus opiniones sobre Israel y otras más. Pero sucedió lo que se preveía. Estados Unidos y Europa abrieron las puertas, se firmó un acuerdo, Irán recuperó dinero, comercio, imagen y un contexto político indiscutible. Ahora, el atentado a la AMIA sumió en la oscuridad a Irán en su momento, pero las grandes preguntas están en si Irán es un peligro existencial para Israel, por alguna de las cosas que el propio José acaba de decir y las que va a ampliar Julián, si el acuerdo entre Estados Unidos, Europa con Irán cambió el escenario político mundial en general y en especial en Medio Oriente. Israel no dejó quieta su diplomacia, ha movido toda su diplomacia posible para lograr que no haya un Irán nuclear. Pero quizás muchos nos hayamos sorprendido cuando hace 3, 4, 5 días un ex embajador de Israel en Argentina, Itzhak Aviran, que hace 10 años no ejerce, hizo una serie de anuncios sobre que los que hicieron los atentados o los que hicieron el atentado contra la AMIA no estaban en este mundo. Israel inmediatamente lo desmintió, pero revolucionó evidentemente el contexto. El canciller de Argentina, todos los que están acá saben que aprovechó las circunstancias para hacer algunas declaraciones que supongo que Julián las comentará. El fiscal Nisman quiere saber qué hay en esas, es decir, que hay alguna documentación, etcétera, y quiere investigar. Bueno, si ya había muchas interrogantes, ahora se abrieron varias más, 2 cualquiera o 2 rápidas. ¿Con qué autoridad se hacen declaraciones de este tipo que inmediatamente en las redes repercuten y todo el mundo sabe y todo el mundo se las pregunta? Y además, ¿por qué se hacen cuando estamos en un año muy duro? Estamos en el año de los 20 años del atentado contra la AMIA, estamos a 6 meses de cumplirse 20 años de un atentado no esclarecido y que ahora para peor tiene todo ese contexto del acuerdo. Bueno, para entrar en el tema de Irán, a quienes lo ven a veces en CNN o en NTN 24 o lo leen en La Nación, con mucho gusto dejamos a Julián Schwinderman. Bueno, muchas gracias Eduardo, gracias José. Buenas noches a todos. Es un gran placer estar aquí, le agradezco enormemente a los amigos argentinos y uruguayos por la invitación. Es un placer asimismo compartir este living con panelistas distinguidos y les agradezco a todos ustedes por haberse acercado. Mi tono de voz es bajo, espero que se esté escuchando bien. Si hubiera algún problema, no duden en hacerlo saber. Yo quisiera ampliar un poquito algunos elementos de la muy clara exposición que ha hecho José a propósito de lo que está sucediendo a nivel geopolítico en el Oriente Medio. Coincido con él en que efectivamente el tema central es una puja histórica, antigua, pero que de algún modo se ha cristalizado de manera muy brutal entre el sunismo y el chiismo, y no solo por cuestiones de disputa religiosa, como originalmente fue la fisura entre estas dos sectas dentro del Islam, sino netamente política. Detrás del sunismo, el máximo representante hoy siempre lo fue, Arabia Saudita, una nación que algunos la definen como un pozo petrolero con bandera, pero que es profundamente influyente en la región. Y por el otro lado, Irán, el único estado chiita de toda la región. Y cuando digo el único estado chiita es porque es el único en el que tanto los que gobiernan como el pueblo es chiita mayormente. Hay minorías chiitas importantes en Irak, en Bahrein, en el Líbano y en otras partes, pero Irán es el único estado que puede definirse como puramente chiita, más allá de su minoría sunita y de otras denominaciones religiosas que tiene dentro de su población. Entonces, cuando uno tiene que hablar de Irán y de la cuestión nuclear y de su vinculación con Israel y de la política norteamericana hacia Teherán, es vital entender cuál es la coyuntura en la que esto se está desarrollando. Y este primer aspecto que José enfatiza creo que es crucial. Y hay algunos otros elementos que yo quiero agregar que tienen que ver
con el deterioro completo al que el Medio Oriente ha estado expuesto desde hace 3 años ya. Fue, de hecho, en enero del 2010, 2011, perdón, cuando comienzan las denominadas Primavera Árabe, en la que luego de que un joven tunecino, no sé si recuerdan, es insólito volver al origen de cómo se dio este fenómeno profunda y masivamente transformador del Oriente Medio. Esencialmente es cuando un joven tunecino desempleado y bien educado es marginado, es acosado, no logra insertarse económicamente en la sociedad y bueno, en un acto increíble de desesperación decide inmolarse, es decir, matarse a lo bonzo, quemarse frente a la comisaría local. Y esto, que pudo haber quedado de manera marginal como un caso más triste, sin embargo genera un efecto contagio notable y la sociedad tunecina y luego la libia y la siria y la egipcia y la de Yemen y de otros lados más comienzan a sublevarse contra el orden establecido. Ahora, es interesante notar que lo que surgía como una esperanza prometedora de que de algún modo algo inédito estaba ocurriendo, porque creo yo que por primera vez en la historia moderna del Oriente Medio las poblaciones se sublevaban no contra los fantásticos enemigos foráneos, el sionismo o Occidente o Estados Unidos, sino contra la estructura de poder oficial árabe. Es decir, contra aquellos que los habían estado reprimiendo y no dándoles ninguna opción de libertad o de prosperidad económica por décadas. Ahora, lo que comienza de ese modo, sin embargo, ya se transformó en otra cosa. Hoy en día ya esas primeras rebeliones contra el poder han trascendido esa demanda y han comenzado a afectar de manera muy visceral la totalidad del sistema político del Oriente Medio. A punto tal que hay países que a veces penden de un hilo. El Líbano es un caso, Jordania es uno que no está en las noticias, pero que tiene un equilibrio muy delicado en cuanto a su estructura de poder, y otros más. La caída por supuesto, de Saddam Hussein, esto es previo, ¿no?, a la Primavera Árabe, la caída de Muammar Gaddafi, la salida de Zine el Abidine Ben Ali, o la posible caída de Bashar al-Assad, uno a priori las mira y dice, bueno, esto es bueno. Esto es bueno porque líderes de larga data, represores históricos, enquilosados en el poder, salen. Sin embargo, en el Oriente Medio las cosas son muy complejas, no suelen ser tan simples como esta aritmética de que se va el malo, entonces lo que viene es bueno. Y la realidad es que estos primeros reclamos populares a favor de la democracia y a favor de la prosperidad no terminaron dando lugar a más democracia. Los tiranos no están, pero a cambio de ellos no vino la democracia. Lo que vino es nuevas formas de tiranía o nuevas formas de caos. Si uno mira, por ejemplo, Egipto, se va a encontrar con una nación que está retornada a la época Mubarak sin Mubarak. Cambió el nombre del general, se llama Al-Sisi. Pero otra vez los hermanos musulmanes están en la clandestinidad y siendo reprimidos. Otra vez los laicos y los demócratas y los progresistas están encarcelados y reprimidos. Y los militares en el poder. Si uno mira Libia, no está Gaddafi. Eso es muy bueno de algún modo. Pero por otro lado hay unas luchas tribales importantes, elementos yihadistas que avanzan sobre el poder central. Lo mismo pasa en Yemen. Si uno mira Siria, bueno, Assad resiste, pero resiste de un modo bestial, lanzando barriles con explosivos o usando armas químicas por primera vez en el siglo XXI, tengo entendido, y de otras maneras bestiales. El único país que uno puede mirar con algún grado de optimismo es donde todo comenzó, Túnez. Es el país donde de algún modo las fuerzas islámicas y las laicas han logrado tener algún tipo de coexistencia. Ahora, en este entorno entonces, donde las sociedades árabes están muy afectadas, nos encontramos con dos actores que quieren, uno, preservar la estabilidad tradicional, que es Arabia Saudita, el líder del sunismo en la región. Y el otro, que es el chiita Irán, que quiere subvertir lo más posible ese orden para provocar la caída de los líderes sunitas y dar lugar a una mayor influencia regional del país persa. Y en consecuencia vemos que fuerzas de Hezbollah, que es
no uso la palabra títere porque es muy mala, pero quiero significar esto, un secuaz, una creación de Irán, lo encontramos en Siria. Encontramos tropas iraníes en Bahrein agitando contra el poder central. En el Líbano mismo, las explosiones mutuas entre sunitas y chiitas ya abiertamente involucra a Hezbollah y Al-Qaeda en territorio libanés. Una embajada de Irán hace poco por poco es explotada allí. Entonces lo que estamos viendo, y Arabia Saudita que a Bahrein envía tropas para contener la influencia de Irán. Mientras todo esto sucede, de manera enigmática, de manera increíble, para un analista político hasta de manera, les diría que sorprendente, Estados Unidos se ausenta. En esta coyuntura donde Irán está como nunca teniendo una política asertiva y de mayor influencia regional, nos encontramos con un país que tradicionalmente era el garante del orden regional, que está procurando de algún modo irse del Oriente Medio. Ya recientemente, junto lo charlábamos acá con Carlos Alberto Montaner hace unos instantes, acaba de ser publicadas las primeras primicias de las memorias de quien fue secretario de Defensa en Estados Unidos, Robert Gates, tanto con el presidente Bush como con el presidente Obama. Y entre cosas que ha dicho es que el presidente Obama tiene una estrategia única hacia el Oriente Medio y que la estrategia es irse de ahí. Es decir, no busca involucrarse por razones que son atendibles, por supuesto. En tesoro y vidas humanas Estados Unidos ha puesto mucho allá y al fin de cuentas las primeras manifestaciones que salen siguen quemando las banderas de Estados Unidos. Por mil razones que no viene aquí a modo analizar, lo cierto es que Obama puede tener sus motivos muy válidos para no querer seguir involucrando a Estados Unidos como estuvo en una región problemática y en una región que parece casi inmune a la reforma verdadera. Sin embargo, las consecuencias de esta retirada norteamericana son reales y se hacen sentir. Hay un principio de la física que se usa mucho políticamente, que es que cuando se sale un elemento, otro ingresa. Se sale en este caso un poder político del tamaño de Estados Unidos y algún otro actor va a querer ocuparlo. En este momento ese vacío está siendo peleado por Arabia Saudita y por Irán por razones de interés regional, religioso, político y hasta económico. Pero bueno, Rusia con Putin no es una nación que va a quedar muy desatendida de la posibilidad de ganar alguna influencia allí, China tampoco. Entonces creo que esta idea de un Medio Oriente post-norteamericano de algún modo puede impactar muy profundamente sobre todo el futuro de la región. Es en este contexto entonces donde uno podría hablar un poco de Irán, que como quedan 2 minutos vamos a hablar en las partes de preguntas, pero en donde cuando uno trata de entender la política de Irán en este momento hacia Estados Unidos, y por otro lado la política de Estados Unidos hacia Irán, confluyen en un aspecto muy crucial, pero que es importantísimo, insisto, entender el marco mayor, la coyuntura general de lo que está en juego. No es solo la cuestión nuclear, es la cuestión nuclear más todo esto que está sucediendo. Hay un elemento que es un poco inquietante y es el siguiente. A pesar de que muchos promocionan la idea de que Irán y Estados Unidos no tienen intereses comunes, yo voy a postular de manera poco ortodoxa de que sí. Tienen uno que es muy crucial, y es que tanto Irán como Estados Unidos, ninguno quiere que haya una guerra contra Irán para detener su programa nuclear. Es decir, Irán no quiere ser atacado por Israel o por quien sea para que no acceda a la bomba, y esta Casa Blanca tampoco quiere que Israel o quien sea ataque a Irán para detener la bomba. Entonces aquí ya tenemos un área en común muy importante, y esto permite entender algo, y es el hecho de que en relación a las tratativas nucleares vamos a ver mucho de proceso y muy poco de resultado. Cuando quieran entender por qué, cuando se habla de un marco de 6 meses, ese marco después se va a ir 1 año y se va a seguir dando vueltas con este asunto que ya lleva más de 10, es por esto. Porque las dos partes coinciden en un objetivo crucial, que no haya una guerra en el Oriente Medio. Esto, por supuesto, deja a Israel en un estado de profunda soledad existencial, porque el único estado de la región que está expuesto al aniquilamiento por parte de cualquier nación
es este pequeño Estado judío, al que desde Teherán, de manera pública, de manera frecuente y de manera muy insistente, al menos hasta el ascenso de Rouhani, abiertamente se ha pedido por su destrucción. Entonces, la sensibilidad con la que Jerusalén mira este caso no es la misma desde la que se ve desde Washington, o desde Buenos Aires, o desde Montevideo, o desde Francia. Es decir, la exposición es diferente. Y esto explica por qué las ansiedades en Jerusalén y las preocupaciones en Jerusalén y el modo de ver todo este asunto en Jerusalén son dispares. Quiero cerrar nada más en el minuto que queda con una simple apreciación de algo que José había marcado a propósito de la centralidad del problema palestino para resolver la cuestión general del Oriente Medio, ¿no? Como que de algún modo tiene una preponderancia, me pareció entender, y que el primer ministro de Israel parecería comprender eso. Yo tengo una impresión diferente, una lectura distinta del caso. Yo creo, históricamente lo he creído, que el conflicto palestino-israelí es bastante marginal para todos los líos del Medio Oriente, y la manera más simple de verlo es esta. Supongamos que ya se hubiera resuelto ese conflicto. Entonces hemos de asumir que nada de lo que está pasando hoy en Siria o en Libia o en Egipto o con Irán estaría ocurriendo. Saddam no estaría masacrando, el general al-Sisi no estaría reprimiendo a los hermanos musulmanes. Digamos, me parece que obviamente nadie va a minimizar lo importante que es este conflicto, pero creo que el ubicarlo como un elemento hiperinfluyente para la región me parece que no es. Sí coincido con lo que José insinúa, de que obviamente al ser un tema de enorme sensibilidad específica para el mundo sunita y en una coyuntura donde Israel no puede nunca tener una alianza con los chiitas, pero sí ha tenido con sunitas, como el caso de Egipto o el caso de Jordania, o diálogo con los palestinos o con Marruecos un poco más alejado, puede haber alguna esperanza más viable de coexistencia. Pero creo, sin embargo, que si hay un momento histórico en el que el conflicto palestino-israelí es lo último que debiera ser prioritario para Israel, yo personalmente creo que este es el momento. Y por una razón muy simple, en un periodo de inestabilidad aguda, donde los líderes vecinos de Israel cambian, donde los sistemas de gobiernos cambian, ya cierro, Eduardo, me parece que el apetito para las concesiones dolorosas que debería hacer Israel en el marco de las negociaciones no está presente. Es decir, es difícil imaginar un gobierno en Israel que diga este es el momento para exponernos más en materia de seguridad. Me parece que puede ir por otro lado, pero seguramente lo vamos a charlar ahora en el diálogo. Gracias. Gracias. Vamos a empezar ahora estos minutos, más que de repreguntas, de volver un poquito a profundizar en los análisis que ustedes hicieron y en algún otro que no hicieron, pero donde nosotros queremos llegar a nuestra región, algunas cosas que nos preocupan a nosotros. Voy a partir de donde terminó Julián. Los dos en cierta medida dijeron que bueno, tú mismo explicaste por qué no es el conflicto central hoy en Medio Oriente, el israelí-palestino, sino el tema chiita-sunita, y bueno, y él también, Julián también termina explicando de que hoy no sería el tema central, por todo lo que, no voy a repetir lo que ustedes dijeron. Pero los dos también hablaron de dolorosas concesiones. Eso se habla mucho, eso se escucha mucho en la prensa, uno lee y bueno, y hablan de el primer ministro o quien sea dijo hay que hacer dolorosas concesiones. ¿Podemos clarificar, José, qué es dolorosa concesión para un gobierno de Israel, no importa del signo político que sea? Son muchos aspectos, porque estamos hablando aquí se escucha, de terminar con un conflicto de décadas, de un conflicto que... Esto es por transmitir en vivo, si estuviéramos grabando sería más fácil. Estamos hablando de una realidad en la que ahora fijar una frontera que pueda separar al pueblo israelí del pueblo palestino y que cada uno pueda vivir en un estado viable y seguro es una situación muy difícil de lograr. Están estos 9 meses de John Kerry, pero no se sabe si realmente será posible o no en este periodo de gestación el dar a luz a ese niño tan esperado por todos. Porque
¿Cuál es el gran problema, a mi juicio, que ha tenido el proceso de paz? Más allá de las concesiones dolorosas que puede tener que hacer también Israel, evacuar asentamientos, dar un papel dentro de Jerusalén al gobierno autónomo palestino, el permitir que haya también una evacuación militar de las zonas de la ribera occidental. Son muchísimas las concesiones básicas, históricas que Israel tendría que hacer. Pero, a mi juicio, y lo demuestran esto en las encuestas, más o menos en épocas de relativa tranquilidad, la gran mayoría de los israelíes y la gran mayoría de los palestinos estarían a favor de un acuerdo tipo de la iniciativa de Clinton del año 2000, de la iniciativa de paz de Ginebra, que más o menos incluye una solución a todos estos problemas básicos de un posible acuerdo. Pero el gran problema ha sido hasta ahora cómo llegar a ese acuerdo, porque resulta que cuando ha habido cierto optimismo en el pasado y se ha visto que existe una oportunidad de llegar a un acuerdo histórico, no ha faltado el extremista de uno u otro lado que o bien explota un autobús, un suicida en el centro de Jerusalén, o bien asesina a un primer ministro. Entonces, el gran problema es cómo se puede lograr un acercamiento, esa paz tan esperada, cuando todos y cada uno de los miembros de los dos pueblos tiene el derecho de veto, pone de rehén a todo posible fin del conflicto, porque tienen esa capacidad en el momento que explotan un autobús. Consiguieron muchas veces en Hamas bloquear el acercamiento. También Yigal Amir, cuando asesinó a Yitzhak Rabin, logró bloquear el acercamiento. O sea, consiguió su objetivo y eso es estremecedor, pero es así, dos pueblos que quizás podían haber llegado a acuerdos viables, resulta que no han encontrado la fórmula de poder conseguir llegar a algo así, y eso es especialmente doloroso. ¿Tú crees, Julián, que en el tema concesiones dolorosas tú agregaste un tema que quizá le haya sorprendido a muchas de las personas que están acá presentes? Sacaste a Estados Unidos como el factor central o el broker central de negociaciones en Medio Oriente y dijiste que lo que quiere hacer en este momento la administración actual más bien es irse. ¿Cómo se hacen concesiones dolorosas por parte de Israel, que mencionaba, tiene que hacer concesiones dolorosas, si ese broker no está? O sea, ¿a quién se le hace o cómo se enfrenta en una situación de ese tipo? Sí, te agradezco la pregunta, Eduardo. La verdad es que es para Israel la ausencia de un país que, como dijo Obama, le cuide las espaldas, es muy grave, porque los palestinos siguen teniendo un bloque regional de 20 países, que es la Liga Árabe básicamente, y lo puedes extender incluso a los 57 miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, que son algunas de ellas árabes, sumados a los países que pueden darle algún apoyo político o afectivo, inclusive popular, al pueblo palestino. Ni que hablar de una Europa que tiende a ser mediadora y equidistante, pero que por momentos da la impresión que tiene una enorme simpatía también por la causa palestina. Entonces, en esta constelación, de algún modo, Estados Unidos es el único que le puede dar una garantía de seguridad a Israel de que sus concesiones que involucran riesgos para su seguridad nacional van a tener una garantía de la máxima potencia mundial detrás de ello. Con un Estados Unidos, cuando yo hablo, y antes dije un Medio Oriente post-norteamericano, es un latiguillo de analista. Nadie está diciendo que Estados Unidos no esté en el Medio Oriente o que no esté involucrado de algún modo. Lo que digo es que sí, hay una filosofía en la Casa Blanca que es, vámonos, están en el momento que Londres estaba en 1947. Se quieren ir, no quieren más estar involucrados con los líos de la región. Al menos esta Casa Blanca. Yo no creo que vayan a poder, porque la historia va a reclamar la presencia de Estados Unidos. Pero un alejamiento norteamericano de este modo va a aislar mucho más a Israel. Y en esa coyuntura, psicológicamente hablando, yo no me imagino cómo un primer ministro va a estar dispuesto a ser más concesivo. Y sobre todo por otro tema, no solo por Estados Unidos. Israel tiene una larga paz forjada con Egipto. Una paz que esta primavera árabe puso en duda, cuando los hermanos musulmanes, en el marco de sus reclamos por el poder, planteaban que ellos estaban dispuestos a revisar el acuerdo de paz con Israel, cosa que Morsi no llegó a hacer durante su breve periodo presidencial,
pero ayer conversábamos extraoficialmente con José al respecto y yo le compartía mi impresión de que yo creía que eso era porque no tuvo el tiempo, no por otra cosa, porque tenía que atender domésticamente tantas cuestiones que no pudo evaluar si realmente quería preservar los lazos con Israel o no. Más allá de que la hermandad demostró ser muy pragmática en otras cosas. Cuando uno mira Jordania, Jordania es una nación con una enorme vocación de paz y muy cercana a Jerusalén, pero es rehén también de los desarrollos regionales. Cuando uno ve Siria, lo que está sucediendo, o Líbano, que cuando Israel no tiene ni remotamente nada que ver con estos líos que lo rodean, sin embargo caen cohetes en Israel desde el Líbano, caen tiros desde Siria. Entonces uno se pregunta, ¿realmente la actitud psicológica está en el gobierno de Israel o en el pueblo de Israel para decir este es el momento para la concesión territorial? Sumado a los argumentos tradicionales. Israel se fue del Líbano y desde el Líbano no hubo paz en esa frontera, hubo una nueva guerra eventual. Se fue de Gaza y tampoco hubo paz, hubo una nueva guerra eventual. Ahora, ¿esta apuesta la pueden hacer con Cisjordania? No aterrizamos más en el aeropuerto Ben Gurión si llega a ser copado por fuerzas insurrectas, como está ocurriendo en casi todos los países que están convulsionados por esta primavera. Ustedes dos están planteando, sin duda, temas que a todos nos afectan. Todos los miramos a veces muy ligeramente a través de titulares y no todos los analizamos con profundidad. Ustedes sí los están analizando con profundidad. Pero acá, en lo que vendría a ser, la diáspora puede ser latinoamericana, estadounidense, europea, etcétera. Evidentemente, cuando se comenta, cuando en las instituciones judías, etcétera, se usa siempre una palabra que es asbará. Entonces estamos todos preocupados por la asbará. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Yo me voy un poquito, porque ustedes lo han analizado profundamente el tema de las concesiones, me voy un poquito a eso porque nos preocupa a todos, es evidente. Cuando alguien, analista o no, judío en Latinoamérica, vamos a poner Latinoamérica porque aquí estamos, habla o escribe, tú hablas y escribís mucho en Latinoamérica, probablemente tengas el análisis de mucha gente que te diga es una opinión sesgada porque es la opinión de alguien que es judío, está de parte, etc. Entonces, probablemente José desde Israel no sienta este problema que nosotros tenemos acá, pero es un problema permanente y es un problema que se agudiza mucho más cuando tenemos situaciones de conflicto. Por ejemplo, cuando pasa algo con Gaza, o sea, hay una guerra con Gaza, con el Líbano, la situación se agudiza al máximo. No es que alguien se niegue a publicar lo que uno quiere decir o le cierre un micrófono, pero no le da, digamos, la clase intelectual latinoamericana, especialmente la izquierda latinoamericana, no le da credibilidad. Entonces, y está pidiendo otro tipo de opiniones. La pregunta es, José, claro, tú estás en otra zona del mundo para contestar la pregunta, pero también es importante. ¿Cómo se puede dar, en este caso tú sos periodista, o sea, tú no sos un analista, pero como periodista, cómo se puede dar la noticia, cómo se puede informar con objetividad cuando uno siente que de repente lo consideran o uno puede sentirse parte de la cosa? ¿Cómo se puede ser objetivo? Y por último, ¿se puede ser objetivo? Yo pienso que el tema de la credibilidad para un periodista es todo. Si uno pierde credibilidad, entonces uno pierde cualquier capacidad de influir, cualquier capacidad de explicar, cualquier capacidad de que realmente lo que uno dice sea asimilado por aquellos que están escuchando. Entonces, yo pienso que las realidades son muy complejas. La frase que a mí me gusta decir es que todos somos, es un poquito complicada, subjetivamente objetivos, pero objetivamente subjetivos. O sea, todos pretendemos ser dueños de una verdad absoluta que por suerte o por desgracia no existe. Quizás Kadosh Baruj Hu, quizás Dios tiene esa verdad absoluta. Nosotros seres humanos no. Y entonces tenemos que entender las realidades complejas, enfrentadas a veces, y que nos hace a los seres humanos
ser tan apasionados y por otro lado tan apasionantes, porque tendemos los seres humanos a ver conflictos, sobre todo aquellos que nos afectan directamente en términos de buenos y malos, de víctimas y verdugos, de blanco y negro, de ángeles y demonios, y la realidad es mucho más compleja. En el Medio Oriente en especial, ahí estamos hablando de dos pueblos que luchan desesperadamente por su supervivencia. Y este es un aspecto fundamental. Si yo logro que la gente entienda que ahí es la supervivencia la que los dos lados piensan que está en juego, eso es una labor fundamental. Porque ahí estamos hablando de dos verdades enfrentadas. Cuando uno escucha al lado israelí, tienen toda la razón del mundo. También cuando uno escucha al lado palestino, tienen toda la razón del mundo. Pero entonces, ¿cómo se pueden conciliar estas dos verdades cuando está hablando uno de un mismo conflicto? Entonces, es un desafío enorme. Pero yo, como periodista, yo no puedo ser portavoz. No puedo ser político. Si hubiese querido realmente representar solamente uno de los lados, sería portavoz, sería quizás político. Pero no, yo tengo como periodista el compromiso de decir las distintas caras de la moneda, a menudo más agradables, a menudo mucho más desagradables, pero presentar la complejidad para que realmente se pueda entender a ambos lados de ese conflicto. Yo veo muchas veces, muchos países en Europa presentan solamente un lado. A mí me han dicho, inclusive periodistas españoles, perdona, pero en ese conflicto hay buenos y hay malos, eso está clarísimo. Digo, no, aquí es realmente el desafío que yo tengo constantemente, el poder explicar esa realidad extrema a la cual se ha llegado en el Medio Oriente, esa realidad de lucha por la supervivencia, sobre todo un pueblo como el pueblo judío, que es un pueblo que ha estado al borde del exterminio, y eso es algo que hay que entender esa realidad para poder entender realmente al conflicto entre israelíes y palestinos. Pero tenemos también en el otro lado un pueblo que está sufriendo, un pueblo que quiere encontrar una solución de poder tener su propio trozo de tierra. Eso sí, estamos hablando de una tierra diminuta. En total estamos hablando de todo lo que es Israel, Ribera Occidental, Gaza, Jerusalén Oriental, hasta el Golán lo meto ahí. Son 26.000 kilómetros cuadrados. Si no me equivoco, es poco más de un 1% del territorio argentino. Eso es todo el conflicto. Eso es todo por lo que están luchando desesperadamente estos dos pueblos. Entonces, ese es el gran desafío. Por un lado, el poder explicar que ahí no se trata de buenos y malos, como muchos quieren el explicar. Se trata de una realidad muchísimo más compleja. Y se trata también de un compromiso mío personal por intentar mantener esa credibilidad, mantener ese aspecto fundamental para todo periodista, que es el presentar los distintos aspectos, presentar esa realidad tan difícil de entender a veces, pero esa realidad que es fundamental entender si queremos realmente el poder saber ese deseo enorme de las madres de dar a sus hijos un futuro de paz. Madres que vienen de lugares con enorme sufrimiento y que quieren darles a sus hijos, madres judías y madres palestinas también, un futuro mucho mejor que el presente o el pasado que ellos han tenido que sufrir. Y entonces esa es una asignatura pendiente que tenemos en general en el mundo y que los periodistas tenemos que reflejar. Muy claro. Muy clara tu respuesta y muy interesante algo que tú dijiste. O sea, tú no eres un portavoz, sin duda, eres un periodista. Julián, tú tampoco sos un portavoz, sos un analista. Pero dentro del terreno de ser analista, cuando analizás, por ejemplo, el tema de Irán, como analizaste ahora, o cuando analizás o comentás el conflicto entre israelíes y palestinos, también juega el terreno de la subjetividad-objetividad. Brevemente, para completar, cómo lo maneja eso un analista, porque si no es
digo, periodista, el periodista se maneja, como dijo bien claro José, y una clase sobre eso. Pero el tema es cómo se maneja un analista sin entrar en la subjetividad o tratar de luchar, como yo dije acá en Latinoamérica, donde se nos es muy difícil, de que inmediatamente a la tercera frase se diga esto no vale, ya no vale porque está sesgado. Bueno, a ver, yo soy analista político y además judío. Entonces, el destino de Israel me llega muy directamente. Mi motivación en relación al destino de Israel es netamente sentimental, pero el análisis sobre los hechos de Israel o incluso la defensa por momentos de la posición de Israel que uno puede hacer es eminentemente racional. Es decir, esto es lo que te puede distinguir de una legítima opinión ciudadana. Digamos, se espera de que además de tu condición y tu involucramiento afectivo con el destino de este Estado, vos puedas ver con algún grado de objetividad y así trasladarlo, sobre todo cuando, como me es habitual que me pasa de ser entrevistado en televisión o radios, la palabra escrita es distinta, la manejas con mayor distancia, pero el otro, obviamente, no te convocan por judío, te convocan por analista, entonces esperan de vos un grado de objetividad en lo que vas a decir. A menos que esté planteado, como en la Argentina suele ser, un debate a matarse entre las dos partes y que salga lo que salga, ¿no? Bueno, de esto pero ahí, lamentablemente en la Argentina el debate televisivo es muy elemental y está planteado siempre en términos no de una conversación civilizada, de una discrepancia respetuosa, sino de la confrontación. Quieren la guerra que hay allá, que se baje a la pantalla del televisor, ¿no? Y los panelistas se peleen. Bueno, uno puede elegir entrar o no en eso. De todas maneras, creo que es perfectamente posible hacer el esfuerzo. No digo llegar a la objetividad porque no se puede, pero sí hacer el esfuerzo. Y no solo es posible, es una obligación de un analista político. Tenemos más margen que el caso de los periodistas, porque el periodista se espera realmente una objetividad y una neutralidad puritana. No siempre pasa igualmente, ¿no? Somos humanos. Pero por otro lado, en el analista tiene más derecho a una opinión. Se espera, a mí me pasa que me dicen queremos su opinión sobre tal tema. Y bueno, se entiende, es razonable, sos un analista político. Igualmente creo que como norma todos debiéramos tratar, al menos hacer el esfuerzo, no digo que se pueda lograr, pero de pujar por algún grado de objetividad, ¿no? Bueno, sí, perdón. Creo que en el conflicto israelí-palestino, el que quiere hablar de buenos y malos es que por algún motivo no está escuchando los motivos del malo. Y este es un desafío que tenemos enormemente. Y esa es yo diría, vocación de objetividad que tenemos que tener los periodistas, de realmente el poder presentar las razones incluso del malo, para que se pueda entender la complejidad tan enorme de un conflicto como ese. Muy claro. Yo tengo ya varias preguntas, pero antes de empezar las preguntas, quiero tocar un tema que nos toca a todos acá muy de cerca, y los toca especialmente de cerca tanto a José como a Julián. Bueno, todos sabemos que en el mes de mayo, si no me equivoco, o no recuerdo mal, por 2 días, por 48 horas, el Papa Francisco va a estar en su primer visita a tanto Israel como los territorios palestinos y Jordania. O sea, va a ser visitar, digamos, 3 lugares en 48 horas. Eso tiene mucho significado para nosotros los latinoamericanos, para los argentinos más en especial, por todo lo que significa Francisco, etc. Yo tengo 2 preguntas, o sea, tengo una pregunta para José, digamos, cómo siente él a este Papa, y sé que tiene alguna anécdota que nos va a compartir, y posteriormente y enseguida, porque así cerramos esta parte de repreguntas y pasamos a las preguntas directas del público, porque se nos va la hora, a Julián, que ha escrito mucho sobre el diálogo interreligioso, ha escrito libros, ha escrito muchos artículos, y además, al ser argentino, tiene, digamos, otra cercanía lógica de la comunidad con el ex cardenal Bergoglio, con el Papa Francisco. Para ti, o sea, para ti como analista, ¿qué puede significar la visita de Francisco? Así que empezamos con tu conocimiento y seguimos para ti lo que significa esta visita. Puedo decir que para mí ha sido un real privilegio poder hasta ahora cubrir eventos centrales para la historia del catolicismo, de la cristiandad en el Vaticano, y hacerlo con mi apellido, Levi.
Entonces, realmente he podido desde el Vaticano informar momentos centrales como fue la elección del Papa Francisco, un primer Papa latinoamericano, poder transmitir esa emoción desde el Vaticano realmente a millones de católicos en Latinoamérica. Y hubo, por ejemplo, una anécdota central que es cuando yo estaba informando del fallecimiento de Juan Pablo II, que estábamos en la azotea más cara de la historia, porque la había alquilado CNN durante años, una azotea al lado del dormitorio papal, precisamente para poder estar en ese momento, en ese lugar, y informar del fallecimiento de un papa tan querido como era Juan Pablo II. Yo, cuando informé, ahí se me fue la voz. Bueno, lo visteis también al principio cuando estaba hablando del significado para mí, y en fin, soy una persona a veces demasiado emocional. Y entonces, al informar, al saber que en el otro lado estaban tantos millones de personas en ese momento llorando la muerte de un segundo padre, sino un primer padre para muchos, la congoja realmente se apodera de uno. Yo me acuerdo en ese momento, o sea, después de informar, le dije a mis jefes, he estado horrible. ¿Cómo se me va la voz en un momento así? Yo tengo que ser fuerte, tengo que informar fríamente sobre lo que acaba de ocurrir. Y me dicen mis jefes, no, pero es que no somos robots, somos seres humanos. Y ahí quizás me dieron una lección. Pero resulta que entre los que estaba viendo ese momento estaba el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Él estaba viendo CNN. Y entonces resulta que, y aquí yo veo un momento más de grandeza de Bergoglio, él hizo que no lo hizo nadie más que el cardenal Bergoglio. 3 días después, cuando ya estaban ellos en el Vaticano, ya de cara al sepelio de Juan Pablo II, manda a Guillermo Marcó, a quien era entonces su portavoz, para buscarme a mí en la sala de prensa como fuera, habíamos miles de periodistas, y poderme transmitir personalmente su agradecimiento por la forma mía de transmitir un momento tan importante de su propia vida. Bergoglio, el Papa, se emocionó conmigo. Y él quiso transmitirlo, le dice, Guillermo, transmítele 2 aspectos. Por un lado, el que pudiera transmitir tantísimos sentimientos profundos en un momento trascendental para el catolicismo, como fue la muerte de Juan Pablo II. Y segundo, me emocionaba, decía Bergoglio, saber que el señor Levi es judío. Entonces, eso es algo que a mí me causa profundo orgullo, como escribía en mi libro Testigo Directo, un judío en el Vaticano. He estado cubriendo estos momentos trascendentales como judío. He estado hablando, inclusive discutiendo de temas teológicos con los príncipes de la Iglesia, con cardenales. Y eso para mí es apasionante realmente. Yo, vengo de una familia, mi tío, mi padrino, durante muchos años, 30, 40 años, fue presidente de la Amistad Judío-Cristiana en Cataluña. Entonces todo ese tema del acercamiento interreligioso, de destacar el denominador común, de destacar ese profundo trasfondo histórico que nos une y no nos divide, porque también hay muchos aspectos que nos dividen y eso es, eso no se puede olvidar, pero junto a esto existe ahora mismo un compromiso muy importante por parte de todos, yo pienso, de realmente conseguir el llevar a un acercamiento. Entonces, lo que sí es que quizás yo desde mi posibilidad de informar desde el Vaticano de esos momentos trascendentales, he podido, espero, bajar un poquito esa tensión. He podido de alguna forma, había un compañero mío me decía, José, te vamos a nombrar el primer papa judío. Mi contestación fue, perdona, pero el primer papa judío fue Pedro. O sea, y eso es, el primer papa fue judío. Entonces, hay unos aspectos ahí, por ejemplo, tener la oportunidad de hablar con los príncipes de la Iglesia, con Lozano Barragán, un cardenal mexicano encantador, preguntarle, pero cardenal,
eminencia, como uno se dirige a los cardenales, ¿cómo puede ser, cómo se puede dar el caso de que hay cristianos que aman con adoración a Jesús y a María y que a la vez sean antisemitas? Si Jesús y María eran judíos, ¿cómo pueden odiar la esencia de Jesús y María, que era el judaísmo? Entonces me acuerdo su respuesta, a mí me emocionó. Dice, estas personas, de hecho, José, están crucificando de nuevo a Jesús. Y entonces este nuevo ambiente es impresionante, impresionante. Este mismo cardenal, me acuerdo un camarógrafo, después de una de las entrevistas que le hice, me dice, ¿no te importa, José, que le pida una bendición? Digo, ¿a mí por qué? Hacer la bendición. Entonces hay toda una ceremonia de bendición. Tras terminar la bendición, inmediatamente me mira a mí. Me dice, José, ¿no te importa que te bendiga también a ti? Digo, no. ¿Por qué me va a importar? Y entonces su bendición fue, José, que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te bendiga a ti y a tu familia. Muy claro. Para cerrar esta parte, Julián, ¿cómo te parece que va a impactar o puede impactar la presencia del Papa Francisco en mayo en Israel, en la Autoridad Palestina, en Jordania? Antes de eso tengo... Hola. Ahí está. Antes de eso te quiero hacer un comentario de Latinoamérica. Cuando los argentinos con orgullo dijimos hay un Papa argentino, Dilma Rousseff dijo, pero Dios es brasilero. Y nos quita un poco el entusiasmo. Bergoglio es un papa excepcional bajo cualquier punto de vista. En el cortísimo tiempo que se puede evaluar, o en el tiempo de este corto por ahora pontificado, vemos una figura muy carismática, muy profunda, muy agradable, muy sincera, muy humilde. Un papa que no quiere perder tiempo, realmente tiene una misión de reformar lo que no está bien en la Iglesia católica, y lo está haciendo. Además es un papa muy amigo del pueblo judío. Mira, una anécdota personal, el mismo mes que la editorial Random House Mondadori publicó mi libro Roma y Jerusalén sobre el Vaticano e Israel, publicaba también un libro en el que dialogaba un rabino y un sacerdote. Ellos eran Abraham Skorka y Bergoglio. Es decir, es un hombre que había escrito como sacerdote, ¿no? Como hombre de fe católica, un libro con un rabino, con un líder espiritual judío. Cuando él fue electo papa en la Argentina, desde la comunidad judía, una euforia extraordinaria, el rabino Sergio Berman lo llama, le dice mi rabino. No sé si Bergoglio está muy feliz con la idea, pero él le dice así, sos mi rabino. Y en general aparecen incluso figuras de judíos que son líderes de la comunidad judía que han pasado las Navidades con Bergoglio, unas Navidades muy humildes, donde él tenía la delicadeza de no servir jamón en la Navidad por la presencia de los judíos que estaban allí, ¿no? Entonces hablamos de un hombre que tiene un cariño genuino por los judíos muy claro. Es un hombre que incluso ha dicho, conectando con lo que José decía, que ningún buen cristiano puede ser antisemita. O sea, este es un papa que en el área del diálogo interreligioso tiene mucho para hacer y es probable que lo haga. Ahora, conectándolo con el viaje a Tierra Santa, acá puede haber un elemento más de roce en realidad, porque acá ya entra a jugar no solo el diálogo interreligioso y la política religiosa de la Iglesia hacia el pueblo judío, sino la diplomacia de la Santa Sede hacia Israel y en general hacia el Oriente Medio. Ustedes saben que el Vaticano reúne dos elementos fundamentales, la Iglesia Católica, que es la que lidera espiritualmente para más de 1.000 millones de feligreses, y la Santa Sede, que es la que lidera diplomáticamente, la que mantiene las relaciones internacionales y demás. El Papa o Sumo Pontífice es el representante de ambas. Y en este caso, conciliar las dos, puede que haya un poco de ruido en eso. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la política de la Santa Sede en relación al conflicto palestino-israelí fue más pro-palestina que pro-israelí. Y de hecho fue el Estado Vaticano uno de los últimos del mundo occidental en reconocer al Estado de Israel. Estaba entre los más marginales, los más rechazantes de entablar relaciones diplomáticas con Israel, y esto lo hace recién
cuando Israel cumple 45 años, ¿no? En consecuencia, yo creo que él va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en, por un lado, dar lugar a lo que su corazón le dice en relación al cariño hacia el pueblo de Israel en un sentido más bíblico, y por otro lado, conciliarlo con la tradicional política más pro-palestina de la Santa Sede. Ahora, yo leí hace poco que la prensa israelí estaba un poco indignada porque el viaje es muy breve, porque Benedicto XVI y Juan Pablo II fueron 5 o 6 días, y en el caso de Francisco se estipula 48 horas, tengo entendido. Llega un domingo a la mañana y se va un lunes a la noche, ni siquiera 48, una cosa muy breve. Y yo argumentaba en una nota de la prensa argentina, yo decía, no, en realidad es bueno, porque por un lado va a minimizar el potencial de fricciones en la cabeza de un papa que no quiere conflicto, en la cabeza de un papa que no es provocador. Si vos pensás, por ejemplo, históricamente, ¿no? La primera visita papal a Israel ocurrió en 1964, esto fue Pablo VI, cuando todavía no había relaciones diplomáticas, y fue una visita que fue muy cuestionada desde el lado de Israel, porque el Papa ingresó desde Jordania hacia la Galilea, hizo que la delegación israelí se traslade al norte, no la capital, para ser recibido. Durante su estadía no mencionó la palabra Israel o Estado judío en ningún momento, y cuando vuelve a Roma manda una carta de agradecimiento a los anfitriones dirigida a Tel Aviv. Entonces, por muchas cosas hubo una imagen de que esta visita fue complicada. Juan Pablo II en el 2000 da un contraste fenomenal, es el papa que entabla las relaciones diplomáticas con Israel y es la primera visita en el contexto de las relaciones normalizadas. Y aparte una figura muy querida por judíos y no judíos, o sea, un hombre realmente extraordinario en múltiples aspectos. Hubo algunos roces, no viene el caso mencionarlos ahora. Cuando viene Benedicto XVI, de algún modo repite casi al pie de la letra, no sé si recordarás esto, José, las visitas que había hecho Juan Pablo, a los mismos lugares, casi con el mismo mensaje. Pero había una diferencia fundamental. Era la segunda visita, no la primera, y un papa que además no era tan carismático como el anterior, y por otro lado algo muy crucial para la historia judía. Juan Pablo II era polaco, es decir, un estado, no quiero abrir polémica, no es el tema hoy Shoah, holocausto, de un país víctima de la Shoah, un país invadido por los nazis, mientras que Benedicto venía como alemán, de un país que había sido el invasor. Entonces, cuando Benedicto va a Yad Vashem, al Museo del Holocausto de Israel, se monitorearon sus palabras con especial atención. Y lo que dijo fue muy protocolar, fue poco sentimental, incluso no es culpatorio, pero no quería responsabilizar a la nación alemana detrás de lo que había acontecido. Entonces también hubo algunos elementos, sumado a la cuestión política, donde el Papa dando un discurso detrás de la valla de seguridad y hablando con pronunciamientos políticos que a Israel no le gustaron. Entonces, para resumir, yo creo que Francisco va a hacer el máximo esfuerzo y creo que la brevedad en este caso puede jugar a favor de minimizar el potencial de fricción. Muy bien. Pero aparentemente la misa central de este viaje del Papa Francisco va a ser en Belén, en los territorios palestinos, y aparentemente no va a ser en Israel. Hay que decirlo todo. Perfecto. Bueno, ahora estamos ya en el tramo de las preguntas. Quiero hacer una aclaración que ya la hizo Hanna, pero la quiero repetir para que nadie se sienta ni molesto ni ofendido. Nosotros tenemos un horario de la actividad, un horario con los panelistas y un horario con el lugar, así que tenemos que cumplirlo. Y además, después de las preguntas, va a estar el cierre de ambos y el personal, de manera que para cumplir ese horario, evidentemente no podemos cubrir todas las preguntas, ya que eso nos llevaría probablemente a otras 2 o 3 horas, ya que la cantidad es importante y muchas se reiteran en temas que ya han contestado ambos panelistas. Hago esta aclaración simplemente porque me parece que es de justicia, ya que es muy bueno que haya muchas preguntas, eso significa que se ha seguido con atención las exposiciones que hemos tenido y que hay interés en profundizar en los temas. Vamos a la primera pregunta dirigida a José. Pregunta, ¿no es sumamente peligroso el avance musulmán en Europa? ¿Se está expandiendo peligrosamente y pocos países lo detienen? Sí. Yo creo que ahora mismo Europa vive un momento muy difícil por el hecho de que, por un lado, quieren respetar los derechos humanos. Hay que recordar que Europa vive bajo el trauma del Holocausto. O sea, entonces, no llevar a políticas racistas excluyentes de poblaciones enteras.
y vemos una realidad en la cual en África hay cientos de millones de personas que están deseosas de poder dar a los suyos una vida mejor, de poder tener tanto bueno que hoy en día ofrece Europa. Pero está el tema demográfico de que en Europa, cuando son, cifras pequeñas, no tienen problema, pero dicen, ¿qué va a ocurrir si realmente mañana estas poblaciones que van llegando se transforman en mayoría y cambian nuestra esencia nacional? Entonces pienso que hoy en día es un desafío enorme para ver cómo se pueden cumplir con los derechos básicos de los seres humanos, de respetar a todo ser humano y por otro lado también respetar las identidades nacionales. Entonces yo creo que este es un tema que a fin de cuentas va a destacar la urgencia de llevar a que en el mundo no haya esas diferencias tan enormes entre países ricos y países pobres. Está claro que si tú le ofreces a una de los emigrantes que se va de África a Europa, le ofreces una vida mejor, no va a tener necesidad, al revés, él va a preferir vivir en su propia sociedad, vivir con los suyos, vivir en un ambiente en el cual sus características étnicas, sus características religiosas, de creencia, son mucho mejores. Entonces, ellos también prefieren quedarse en su casa, pero cuando hay tantísima diferencia entre ricos y pobres, eso estimula o esto hace que el que se encuentra en una situación terrible quiera mejorar la realidad suya y de sus hijos, y es algo comprensible. Muy bien, Julián. Te preguntan por qué piensas que no es de interés de Estados Unidos frenar el enriquecimiento de uranio en Irán. Bueno, en realidad sí es un interés de Estados Unidos ese. Lo que se le cuestiona al presidente Obama es que quizás no lo está haciendo del modo correcto o del modo efectivo. Pero por supuesto que es un interés norteamericano contener el avance nuclear de Irán. En este sentido, en la jerga del análisis político, solemos hacer una distinción entre dos palabras que coloquialmente se les puede escapar en español, pero vale la pena que las registren para cuando lean las noticias adviertan de qué se está hablando. Cuando se habla de prevención, en este sentido se refiere a la idea de evitar que Irán sea un estado nuclear. ¿Cómo se previene? Bueno, este es un gran tema de debate, hay múltiples maneras. Contención, por el contrario, refiere a la idea de que aceptás que Irán cruzó el umbral nuclear y entonces tenés que lidiar con cómo lo contenés, cómo evitás ahora que esto sea un problema mundial. Es difícil determinar dónde está parada esta Casa Blanca en este sentido. Por momentos uno le queda la sospecha de que está más resignada a la idea de que Irán pueda ser nuclear y luego contenerlo, porque el precio de la prevención puede involucrar una guerra, y es algo que no desea. De todas maneras, yo sí creo que el presidente Obama está en desacuerdo con la idea de que Irán sea un estado nuclear y está a favor de que el enriquecimiento sea contenido, sea detenido. El problema es que cuando uno evalúa la política norteamericana hacia Irán en estos últimos meses y ve, por ejemplo, el acuerdo de Ginebra último que se ha negociado, por ejemplo, el enriquecimiento no fue un tema de restricción. Es decir, la única restricción que se le puso a Irán en eso fue que no puede enriquecer uranio al 20%, pero se le permite preservar el enriquecimiento al 3,5%. Esto es un gran problema. Desde lo técnico les quiero comentar algo que también es importante. Yo no soy experto nuclear, pero me parece que es importante marcar esto. El enriquecimiento de uranio obedece a, si hay algún matemático, físico, ingeniero aquí lo va a advertir rápidamente, el crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Esto significa que pasar del 0 al 5% puede ser mucho más complicado que del 5 al 20, o del 20 al 90, que es el índice ya para uso militar. Entonces, cuando se le permite a Irán retener el enriquecimiento al 3,5, la preocupación de los escépticos es que, bueno, en rigor rápidamente puede luego pasar a un enriquecimiento tal que lo acerca peligrosamente a la cuestión nuclear. Por otro lado, el acuerdo no le pide que desmantele sus centrifugadoras, no le pide que se deshaga de sus reservas de uranio enriquecido o no enriquecido. Entonces, la sensación que da es que el acuerdo busca, de algún modo, lograr que Irán permanezca en la mesa de negociación
en la esperanza de que esto eventualmente dé un acuerdo satisfactorio para las partes. Pero esta primera fase es un poco inquietante y por eso muchos, y por eso quizás la pregunta refleja eso, quedan con la impresión de que Estados Unidos no se opone al enriquecimiento iraní. Correcto. Bueno, esta pregunta dirigida a José dice así: la población palestina que vive en Israel, ¿qué posición tiene con respecto a las dos fracciones o facciones, sunita y chiita o chiita? La población palestina israelí es claramente suní. Pero hay un aspecto que quizás no se conoce mucho de esta población palestina israelí, que es el hecho de que, por ejemplo, hay una iniciativa del ministro de Exteriores, el nacionalista Víctor Lieberman, que él dice: ¿por qué no llegamos a una solución en la cual, en el marco de un acuerdo definitivo de paz, nosotros, o sea, Israel, nos quedemos con zonas de la ribera occidental donde hay asentamientos judíos y a cambio demos zonas donde hay una población palestina, árabe, israelí, y estas zonas sean del futuro Estado palestino, porque estamos hablando de una población palestina, israelí, pero palestina. Y entonces él propone no sacar a nadie de sus casas, o sea, no estamos hablando aquí de ningún transfer, nada así, sino estamos hablando de cambiar el mapa de manera que incluya a zonas de palestinos israelíes. Y aquí la parte más interesante de todo es que, según una última encuesta que acabo de leer, la gran mayoría de los palestinos israelíes de nacionalidad israelí ven esa propuesta totalmente negativa. Dicen: no, nosotros queremos ser israelíes, no queremos ser del Estado palestino, aunque queramos un Estado palestino, queramos que se solucione el conflicto. Y entonces yo pienso que es una realidad interesante realmente para entender cómo se siente esta población, que por un lado es palestina, de religión, de origen étnico árabe, y por otro lado tiene la nacionalidad israelí. Muy bien. La pregunta esta dice, dirigida a Julián: ¿con qué interlocutor negocia Israel? ¿A quién representa ese interlocutor? Yo estoy leyendo solo preguntas, en este caso. Dice: ¿con qué interlocutor negocia Israel? Es la pregunta. Y después, ¿a quién representa ese interlocutor? Ok, entendí. Supongo que la pregunta refiere al hecho de que hoy la entidad palestina está quebrada físicamente y políticamente en dos entidades separadas. Por un lado está Fatah gobernando en Cisjordania y por el otro lado está Hamás gobernando en Gaza. Entonces, naturalmente hay una inquietud acerca de quién es el interlocutor hoy del pueblo palestino. Y este no es un tema menor. Históricamente la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, pujó con mucho esfuerzo por ser reconocido, incluso por las Naciones Unidas y luego por la propia Liga Árabe, como ser el único y exclusivo representante, único y legítimo, representante del pueblo palestino. Entonces la pregunta es hoy: ¿quién es? Porque al fin de cuentas en Gaza hay que recordar algo: el Hamas fue electo libremente, ¿no? Hubo un sufragio y jamás nadie le impuso jamás a la población, lo eligieron libremente. Esto es una de las paradojas de la promoción de democracia, por así decir, en el Oriente Medio. Parlamentarias que eligen al gobierno, pero en elecciones presidenciales las ganó Mahmoud Abbas del Fatah. O sea, entonces hay una dicotomía. Absolutamente, pero me refiero, al ganar las parlamentarias y en Gaza ser la voz que el pueblo elige para la representación, pues esto es una elección parlamentaria, elegir los representantes del pueblo. Esencialmente acá hay un gran problema. Ahora, luego igualmente hay una cuestión de ilegitimidad, porque Hamas luego expulsa violentamente al Fatah de Gaza, y se crea este quiebre total entre las partes, que bueno, desde entonces vienen con esfuerzos de reconciliación. Un colega amigo norteamericano dice: no se pueden poner de acuerdo ni con el color del hummus, no van a poder lograr un acuerdo con esto, pero bueno, veamos si se logra. Lo cierto es que, claro, desde el punto de vista israelí, desde el punto de vista de la negociación, nuevamente regresamos a algo del principio. Cuando Israel dice ¿con quién negocio?, la pregunta es esencial, porque lo que negocie con Abbas, ¿lo va a respetar jamás? Lo que negocie con Abbas, ¿quién asegura que Abbas va a estar de aquí 5 años? Y no le pasa lo mismo que a Gaddafi o a algún otro. Entonces los interrogantes son muy fuertes. Hoy el pueblo palestino tiene 2 representantes. Mayoritariamente sigue siendo Fatah, históricamente fue Fatah.
La puja por el liderazgo del nacionalismo palestino tradicionalmente la ha ganado Fatah, y la Liga Árabe, genéricamente hablando, y la comunidad internacional además, reconocen más, por supuesto, a Fatah que a Hamas. Pero en la práctica, en caso de acuerdo, va a haber un gran problema acerca de qué hacer con la franja. Claro. José, dice esta pregunta, ¿cómo va a influir la presencia de Al-Qaeda con su triunfo, dice acá, en Irak y en las fronteras con Israel? Es peligrosísimo lo que estamos ahora mismo experimentando en el Medio Oriente. De pronto, Al-Qaeda, esta organización terrorista que estuvo detrás de los atentados del 11 de septiembre, de tantísimos momentos terribles, de pronto tiene zonas enteras que están bajo su control, en Irak, en Siria, en el Yemen, en otras zonas de África, Somalia, en distintas... Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que, por ejemplo, la guerra civil siria. La guerra civil siria comenzó con rebeldes que querían conseguir un Estado democrático, que respetara los derechos humanos, que tuviera realmente valores básicos y respeto básico. Pero lo que comenzó como una revolución auténtica, cada vez más se encuentra con una presencia de Al-Qaeda dentro de esa oposición a Bashar el-Assad. Vemos que Al-Qaeda controla partes importantes de lo que es especialmente en el norte y el este de Siria. Lo que yo espero es que realmente en esta conferencia llamada Ginebra II, que está prevista dentro de poco, el 22 de este mes en Suiza, que ahí ojalá se den cuenta tanto los del régimen de Bashar el-Assad y los que le apoyan, como puede ser Irán, como también los rebeldes moderados que no son Al-Qaeda, los que originalmente querían esa democracia tan esperada, que el enemigo común es Al-Qaeda. Y entonces no tienen más remedio que unirse si quieren impedir que Siria se transforme en un Estado fallido, en un Estado en el cual distintos grupos armados se hacen con distintas zonas, y eso puede ser un factor de inestabilidad enorme para todo el Medio Oriente. Julián, ¿cómo juega Turquía, dice la pregunta, está repetido, ¿cómo juega Turquía entre el juego de Irán, Arabia Saudita? Ok. Turquía, Irán y Arabia Saudita. Bueno, es un triángulo interesante. Sí, Turquía, Irán, perdón. Turquía, Irán y Arabia Saudita. Turquía, Irán y Arabia Saudita, sí. Bueno, Turquía es una nación musulmana no árabe, sunita. Irán es una nación musulmana no árabe, chiita. Y Arabia Saudita es una nación árabe y sunita. Arabia Saudita e Irán tienen esta puja que referí ya en mis comienzos, no voy a reiterar, luchan por la preeminencia regional. Arabia Saudita no tanto como una ambición de dominación, sino de preservar el statu quo, básicamente. Irán no. Irán busca subvertir el orden y expandir al chiismo con todo lo que ello implica, no solo en Oriente Medio, sino en África y en América Latina inclusive. Ahora, el caso de Turquía. Turquía es una nación que específicamente con este nuevo gobierno, porque hay que distinguir la Turquía de lo que fue, digamos, el Imperio Otomano, un imperio musulmán, luego pasa a una república laica durante varias décadas del actual siglo, para luego decantar en un partido político electo libremente, pero de tinte islámico. Islámico me refiero islamista, con alguna vocación de religiosidad islámica para inyectarla en la vida pública de la nación. En este sentido, las lealtades que ha mostrado el premier Erdogan ha demostrado que ha tenido una preeminencia el componente de filiación religiosa a la hora de elegir aliados y enemigos que otra cosa. Y el alejamiento de Israel, por ejemplo, el único Estado judío, a expensas incluso un acercamiento con Hamas, como ha tenido inicialmente, y el comiencito con Irán también da cuenta de ello. Pero a la larga es el heredero del Imperio Otomano, que fue un gran poderoso en la región durante 400 años. Y en consecuencia, viendo el otro aspecto del triángulo, la puja de Ankara y Teherán es muy importante, porque las ambiciones de Turquía, de este tipo de gobierno, no son, no diría equiparables, pero no están muy alejadas de la de Irán en cuanto a
quién debe ser el líder de la región. Es decir, las ambiciones regionales de Turquía son importantes. Y cuando digo dominación, no hablo de dominación o de sometimiento, hablo simplemente de quién es el líder, quién es el mandamás, quién es realmente el referente regional, como Egipto lo fue un tiempo, como Arabia Saudita lo pudo ser y demás. Este triángulo, en consecuencia, yo creo que no es un triángulo isósceles. ¿Ah? Hoy estoy muy matemático, veo. Me refiero, no es un triángulo que tiene quizás dos lados iguales. No es equilátero, por cierto. Hay que ver cuál es la forma política que finalmente toma. Es un triángulo que va más para el lado de la vinculación de Ankara y Teherán, o de Ankara y Riad, o de Riad y Teherán. Esto, bueno, es un triangulito que se mueve, así que habrá que ver qué forma final va teniendo. Durante esta hora y media ha quedado claro que José es un periodista apasionado, contó varias anécdotas que lo demostraron, y Julián es un analista apasionado. Así que ahora, cuando llegan las conclusiones finales de ambos, lo que les pedimos en las conclusiones de los temas que tocaron, pero fundamentalmente lo que la conferencia está pidiendo, amenazas, desafíos y estrategias en el Medio Oriente, o para el Medio Oriente, todo el Medio Oriente, que nos digan, bueno, dónde está centrada y por qué está centrada esa pasión, más allá de la pasión por la profesión. Así que en esos 3-4 minutos que cada uno tiene, José, con mucho gusto te cedemos la palabra. Yo pienso que el tema de la religión se ha transformado en central en los conflictos del Medio Oriente. Yo he visto realidades que realmente son indignantes. He estado, por un lado, personalmente en peligro. Con mi mujer, por ejemplo, estar en un restaurante y al día siguiente enterarnos que la policía ha detenido a un suicida palestino que se dirigía con su cinturón de explosivos precisamente para explotarse en el restaurante Kafit de la Moshavá Germanit, quienes conocen, en Jerusalén, para explotarse donde ella y yo estábamos teniendo una velada especialmente agradable. He tenido que vivir con mis hijos situaciones terribles. Por ejemplo, en la Guerra del Golfo, cuando había la amenaza de proyectiles de Irak, de Saddam Hussein contra Israel, que tuvieran ojivas químicas, y estábamos yo con mis hijitos pequeños de 4 y 5 años en habitaciones selladas. Mi hijo, por ejemplo, intenta quitarse la máscara antigás, tenía 4 años, porque había una mucosidad que le iba cayendo de la nariz y es enervante. Una situación así, yo creo que es la única vez en mi vida que tuve que emplear la fuerza contra él. Mi hija, de pronto la veo temblar y le digo, tranquilízate, que no hay un peligro real ahora mismo. Y ella me dice, papá, yo estoy muy tranquila. Dice, las piernas se mueven solas. O sea, entonces son situaciones muy difíciles el poder aceptar algo así. El poder aceptar, por ejemplo, llegar a un campo de refugiados palestinos de Heiche, al sur de Belén. Estoy hablando de los años 90, cuando había constantemente todos los días atentados suicidas en autobuses, o casi todos los días. Preguntarle, resulta, todos los niñitos se nos acercan al lado de la cámara, habían como 30 niñitos, en fin, curiosos, escuchan CNN, también a ellos les dice algo. Y en ese momento se me ocurre preguntarles, por favor, ¿quiénes de vosotros queréis ser suicidas? Que levante la mano. Y de pronto, todos esos niñitos de 12, 13 años, como un solo hombre, bueno, como un solo niño, levantan la mano. ¡Qué horror! Niños que desean a los 12, 13 años morir matando. ¿Cómo se puede aceptar una situación así? Luego les pregunto, ¿y quiénes de vosotros estáis a favor del proceso de paz con los israelíes? Veo 1 o 2 que intentan tímidamente levantar la mano, pero cuando ven las miradas desaprobadoras del ambiente, no se atreven. Como ser humano eso es espeluznante. Niños de 12, 13 años. Yo no sé quiénes son los culpables. Si es, dirán los palestinos, la ocupación, si es, dirán los israelíes, la educación. Pero que niños de 12, 13 años se quieran matar matando, eso es terrible, eso es espeluznante. ¿Cómo se ha llegado a una así? ¿Cómo hemos llegado a un mundo así, a un mundo en el que los niños quieren morir y matar? No. ¿Cómo puede ser que en esa explanada de las mezquitas en Jerusalén, que tiene
un lugar central para las distintas religiones. Para los judíos ahí estuvo el Kodesh HaKodashim, el Sancta Sanctorum, del primer y del segundo templo. Ahí fue donde, según los judíos, Abraham iba a sacrificar a Isaac. Según los musulmanes, Abraham iba a sacrificar a Ismael. Según los musulmanes, ahí Mahoma subió al cielo. Nada más y nada menos. Ahí fue el sueño de Jacob, en el que se pone durmiendo sobre una piedra y va viendo cómo ángeles suben y bajan por una escalera. Ahí, según los musulmanes, será el juicio final. Ahí fue desde donde Dios, según la tradición, tomó el polvo para crear al primer hombre, Adán. Ahí fue donde Jesucristo predicó. Entonces resulta que los seres humanos, lo importante no ha sido a lo largo de la historia el destacar ese enorme denominador común que nos une, ese enorme denominador común en el que las tres religiones creemos al fin y al cabo en el Antiguo Testamento. Los musulmanes tienen esa pequeña apreciación de que donde está Isaac es Ismael, pero creen en Matán Torah, creen en que Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, en lugar de destacar todo ese amarás a tu prójimo que comparten las tres religiones, lo importante a lo largo de la historia ha sido el dominarás a tu prójimo. Lo hemos visto con los cruzados, lo hemos visto con Saladino, lo hemos visto ahora en el conflicto israelí-palestino. ¿Cómo es? ¿Por qué los seres humanos somos así? ¿Por qué no sabemos el destacar el denominador común, el destacar todo aquello que nos une y nos empeñamos en dividirnos? Bueno, la verdad que después de las palabras sentidas y apasionadas de José es difícil ir al lado más racional del análisis. Pero yo no dije racional, yo dije que emocional. Dijiste Los dos son pasionales. Sí, por supuesto. Vamos al lado pasional. No significa que sea irracional lo que se dice, obviamente. Digo, pero hay más fibra. Bueno, pero conectando un poco con esto, yo me trae a colación una frase de Elie Wiesel, un premio Nobel de la Paz, sobreviviente del Holocausto, que cuando le preguntan si hay una misión para el judío en el mundo, él dice, claro que hay una misión, pero la misión no es hacer el mundo más judío, sino hacerlo más humano. Y creo que en este sentido, sí, esta humanidad común obviamente nos debería llevar a la posibilidad de una mejor coexistencia. Esto, claro, desde el anhelo personal o humanista. Ahora, si uno se pone en el papel de analista, ve que las complicaciones y los cortocircuitos se inmiscuyen mucho en esta posibilidad y que la historia efectivamente, como José decía, está plagada de enormes atrocidades y demás. Creo que en lo que refiere a Medio Oriente hay un aspecto fundamental y que sí, es la ausencia de humanismo. Yo en esto trato de ser objetivo y creo que lo soy al afirmar que me parece que hay un desbalance, hay mucho humanismo en una de las partes y hay una ausencia de humanismo en otra de las partes. Esto es una realidad. Cuando uno ve cómo se educa, por ejemplo, en Israel, yo he vivido en Israel, lo he visto directamente, uno agarra los textos educativos de la escolaridad israelí, las canciones, el himno nacional de Israel es el Atikva, pero el himno no oficial es un himno que le canta la paz, ¿no? Shir la Shalom y otros así. Una de las canciones más tristes que quedó asociada a la muerte, al asesinato de Yitzhak Rabin, también habla de cuestiones relacionadas a que algún día ojalá llegue a un estado más tranquilo. Entonces yo creo que en este sentido me parece que ese humanismo sería ideal que se contagie, que se expanda y que logre de algún modo contagiar las almas de todos los habitantes del Oriente Medio. Cuando esto suceda va a haber paz. En el minuto y medio que nos queda de tiempo previsto para cerrar lo que fue y lo que es el título de esta conferencia, las estrategias, los desafíos y las amenazas, podemos resumir que, bueno, las amenazas las dijeron muy claras. Están latentes, están presentes y son inminentes. Puede ser una guerra, ojalá no lo sea, pero en Siria hoy hay, así que no tenemos que inventarla, existe. Puede ser terrorismo en todo momento. Puede ser un desbalance en cualquiera de los países ya desbalanceados que desbalanceen más a todo el Medio Oriente. Entre los desafíos, sin duda el mayor desafío lo acaban de decir.
hacer callar a las armas de una buena vez y por todas, y decir a las armas que, bueno, que se guarden y que se empiecen como se dice en Israel, a cambiar las armas por los arados. Pero también es un desafío, y ya lo explicaron cómo, habrá o no habrá una posibilidad de escribir 5 líneas, 6 líneas, no creo que se necesite todo el acuerdo de Oslo de vuelta en el mes de abril, para que por lo menos se callen las armas y empiecen a hablar civilizadamente como seres humanos. Lo último es una reflexión quizás un tanto personal con respecto que no es tanto una estrategia, pero nosotros creemos que si primero los pueblos y si en segundo término toda la opinión pública del mundo que le puede interesar distintos temas pudiera ver y escuchar todo lo que se dice y todo lo que sucede, y cuando digo eso me refiero a que, por ejemplo, él como periodista puede informar lo que le transmitieron, lo que le dijeron, pero él no estuvo adentro del salón donde estaba el primer ministro de acá y el primer ministro de allá. Eso lo saben ellos dos. Entonces nosotros tenemos esa limitación. Ahora, si esa limitación dejara las frases hechas y todos pudiéramos ver, en vez de discursos preparados, ver lo que pasa. Y si nadie creyera que para poder vivir en el mundo hay que hacer desaparecer al otro, como lo explicaba José, y si el otro no fuera el diferente, sino que en lugar de ser el diferente fuera el prójimo, bueno, por lo menos creo que ganaríamos la primera batalla en busca de algo que se parezca a una palabra de 3 letritas muy chiquita en castellano que se llama paz. Hoy hemos escuchado a 2 expertos, sin ninguna duda, y nos parece que esta estrategia, ellos mismos lo dijeron, luce un poco utópica. Es ideal, pero parece utópica. Aunque sea un desafío obligatorio, es un desafío obligatorio para todos. Estemos donde estemos y juguemos nuestras partidas donde las juguemos. Eso por un lado. Pero por otro lado parece un sueño poco cercano. Y quizás sea muy pesimista decir eso. Pero esa es la realidad. Y yo lo que digo es, ojalá, y lo digo en primera persona, la realidad nos muestre mañana absolutamente todo lo contrario a ese pesimismo. Gracias a los amigos de la Universidad Hebrea, gracias a José, gracias a Julián, gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos y fue un lujo haber compartido este escenario. Hasta la próxima. Buenas vacaciones.